La rabia es un virus de la familia de los rhabdovirus que produce una encefalitis aguda que puede desencadenar la muerte. Es quizás una de las enfermedades a la que se le tiene más miedo, aun si el animal la tiene o no. Si no, ¿cuántas veces no se han preguntado si el perro gato que los mordió tiene rabia? Y con justa razón. La rabia se conoce desde el 3000 a.C. y se sabe que la rabia se transmite por mordedura de animales infectados. Esta enfermedad la puede adquirir cualquier animal de sangre caliente, conocidos en mi pueblo como homeotermos. La pueden contraer perros, gatos, osos, tigres, mapaches, patos, vacas, caballos, murciélagos, lobos, puercos, zorros, venados y la lista sigue y sigue. Y obviamente el ser humano, y prácticamente la enfermedad tiene una difusión casi mundial, con excepción de algunos países como Inglaterra, Japón, Nueva Zelanda y Australia, donde los casos son muy escasos, pero si analizamos con determinación te darás cuenta que estos países son islas. Esto les permite estar aislados de países donde la fauna silvestre migra y la transmiten a otros países, y se convierte en un ciclo interminable. Es un virus con forma de bala, está constituido por ARN y es destruido por las condiciones del ambiente, así que no se transmite por aire ni por agua. La rabia se transmite por mordedura de un animal enfermo. La saliva inoculada se deposita en un nervio o cerca de él y viaja al sistema nervioso por los troncos nerviosos, donde se replica y viaja a otras terminaciones nerviosas, en especial al hocico, donde existen millones de terminaciones nerviosas esencialmente conectadas a las glándulas salivales, donde se elimina el virus. El principal transmisor en México son los murciélagos, hematófagos o vampiros, los cuales tienen una mayor resistencia al virus y se alimentan de sangre. La mayoría se alimenta de ganado o de animales silvestres mientras duermen, pero se pueden alimentar de sangre humana. Contrario a la creencia popular, las ratas y ratones rara vez transmiten el virus, debido a que la enfermedad es tan agresiva en ellos que antes de poder eliminar el virus por la saliva, se les paraliza la mandíbula, así que se tendría que meter el dedo en la boca del ratón para que te contagie de la enfermedad. En otros países como en Europa, los principales transmisores de la rabia son los zorros y los lobos, pero estos son muy susceptibles a la enfermedad, por eso en estos lugares los índices de rabia son menores. La rabia no se genera por el calor, ni tampoco la tienen todos los animales y se activa cuando es época de calor, como algún día escuché de un médico humano. Existe mayor índice de rabia en verano porque la cantidad de agua es menor y hay una mayor cantidad de animales que se reúnen en abrevaderos. Esto aumenta las posibilidades de que un animal portador de la enfermedad ataque a alguno sano. Por eso se hacen campañas de vacunación en esa época del año. La rabia tiene varias fases o etapas donde se puede apreciar diferentes síntomas y signos. Principalmente todas las especies pasan por los mismos síntomas. Dependiendo de la especie es la velocidad con la que pasan por los síntomas. Se divide en tres fases: una fase prodrómica, una fase furiosa y una fase paralítica. En cualquier animal lo primero que se observa es un cambio de conducta, lo cual hace que sea muy difícil de diferenciar con otra enfermedad. Normalmente se apartan y se vuelven más irritables o están excitados. Los carnívoros, caballos, cerdos se vuelven agresivos y muerden a otros animales o a su dueño. Las vacas, toros, borregos embisten al menor estímulo, presentan fotosensibilidad, así que se esconden en cuevas, árboles o latas. En el caso de los vampiros, en algunos casos los animales silvestres se vuelven dóciles y se acercan. En la fase furiosa, los animales pierden el instinto de preservación, atacan al menor estímulo. Es muy difícil diferenciar la fase prodrómica de la furiosa. La fase paralítica se caracteriza por parálisis de los músculos de la garganta y maceteros, por eso se les puede observar el clásico perro con saliva. También se cree que los animales con rabia tienen hidrofobia o miedo al agua, lo cual es mentira. Lo que sucede es que no pueden deglutir el agua y no se acercan. Al final la enfermedad desencadena parálisis en gran parte del cuerpo, provocando la muerte. El periodo de incubación es variable entre cada especie y entre cada individuo, y dependiendo de dónde se localice la mordedura. Si es en una zona con pocas terminaciones nerviosas, tardará más tiempo en desarrollarse la enfermedad, pero si se muerde en una zona muy inervada, el virus viaja muy rápido al cerebro. En general este periodo oscila entre 15 a 50 días, pero los menos susceptibles pueden tardar meses en presentar la enfermedad.
La enfermedad es muy difícil de diagnosticar, en especial cuando el animal está en las primeras fases. La única forma de diagnosticarla es mandando al laboratorio el cerebro del animal, donde se va a buscar por medio de estudio histopatológico la presencia de corpúsculos de Negri. Por desgracia, el diagnóstico provoca la muerte del animal. Aparte de eso, se debe de tomar en cuenta la historia clínica del animal, las cartillas de vacunación y en dónde se encuentra el animal. Por ejemplo, en ciudades el índice de rabia es mucho más bajo que en pueblos o zonas rurales, cerca de cadenas montañosas o de bosques donde hay fauna silvestre. Cuando se presentan los primeros síntomas se vuelve mortal. Existen varios tratamientos contra la rabia, pero tienen una limitada acción. Los más efectivos son los sueros hiperinmunes, que atacan al virus. En humano, cuando se sospecha de una mordedura de un animal portador, se vacuna contra el virus para que el sistema inmunológico lo combata. Aparte de eso, la rabia no tiene cura. Se debe de vacunar anualmente a los animales contra la enfermedad. La vacuna fue descubierta por Louis Pasteur, así que les dejo una breve bibliografía del señor. Entre los años 1840 y 1880, un químico francés llamado Louis Pasteur revolucionó la microbiología para siempre, que llevaba estancada durante 40 años desde su descubrimiento, donde no se les daba importancia a las bacterias como agentes causales de muchos procesos biológicos, debido a que eran muy pequeñas y muy confusas. Hasta que un día Pasteur descubrió que la fermentación de los vinos era causada por agentes microbianos, y no solo por procesos químicos, que se pensaba que era la causa. Así que le dieron mayor importancia a las bacterias. Después demostró que la descomposición orgánica era causada por las bacterias. Para demostrarlo se expuso caldos hervidos en un matraz provisto por un filtro, que evitaba el paso de partículas de polvo. Estos caldos eran de leche. Al cabo de un tiempo observó que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin filtro, probablemente del polvo o en forma de esporas. Este proceso en la actualidad se le llama pasteurización. También refutó la teoría de la generación espontánea, demostrando que todos los seres vivos provienen de otros seres vivos. Homen vivum ex vivo. Luego descubrió que los agentes microbianos podían causar enfermedades a partir de gusanos de seda, que presentaban una enfermedad llamada pedrina, la cual les causaba corpúsculos a los gusanos por el consumo de hojas que tenían parásitos. Así dedujo que la enfermedad era transmitida de seres vivos a otros seres vivos. Pero uno de sus más grandes avances fue el desarrollo de vacunas, donde por error de él y sus colegas descubrieron una cepa de bacterias que causaban el cólera aviar. Estaban debilitadas porque los dos científicos fueron de vacaciones. Las inocularon a los pollos y su sorpresa fue que desarrollaron algunos síntomas y una versión leve de la enfermedad, pero sobrevivieron. Los volvieron a exponer a la enfermedad y estas sobrevivieron por la respuesta inmune. Llamó a esta técnica vacunación por honor a Edward Jenner, que había creado la primera vacuna y fue contra la viruela. Luego experimentó con anthrax inoculando borregos con el mismo método y los expuso a la enfermedad. Las que fueron inoculadas sobrevivieron a la enfermedad, las que no murieron. Pero después experimentaría con rabia y conejos, inoculándolos y dejándolos morir para obtener sus tejidos nerviosos, secarlos e inocularlos en otros conejos para poder aislar el agente causal, pero jamás lo encontró. Y lo que estaba buscando una bacteria, un virus es más pequeño. Pero lo que hizo después cambió el mundo para siempre. Inoculó tejido nervioso infectado con rabia, que había pasado por varios conejos e un perro con rabia. El perro se curó de la enfermedad. Después de varios perros, llegó el momento clave para Pasteur, que lo probó en un niño que había sido mordido, el cual se curó. En ese momento pasó a ser uno de los más grandes de la historia. Aparte de la vacunación, es importante que no se deje a los animales sueltos y cerrar bien las instalaciones para que no entren animales silvestres atraídos por la comida. Se han intentado poner redes para capturar a los vampiros y evitar la diseminación, pero esto desencadenó una alteración en el ambiente, porque no solo capturaban a los vampiros, sino aves y murciélagos que se encargaban de polinizar el maguey. El miedo a la rabia es tan grande que se han desencadenado en dos grandes mitos de monstruos, los hombres lobo y los vampiros. Los tres necesitan de una mordedura para transmitirse, solo salen de noche y falta de autopreservación. Para concluir, vacunen a sus mascotas. Es la única forma de prevenir y combatir la enfermedad. Y si un día te topas con un vampiro dentro de una lata o te encuentras con un mapache en un bosque o cualquier otro animal que desconozcamos, no se le acerquen. Recuerden que la rabia es mortal y la única forma de combatirla es aplicando inyecciones.